Pues bien, regresamos a las preguntas. Nos decían que qué pasaba si un ayuntamiento realizaba las obras sin autorización del cabildo. Pues prácticamente no puedes ir, sales de un lugar, sales de tu casa, ¿y a dónde te diriges? Pues tienes que saber a dónde vas. A lo mejor vas al trabajar. Muy bien, ya sabes cuál es tu rumbo. Perfecto. Pero para llevar a estos tienes que saber por qué medios vas a irte. Te vas caminando, tomas un taxi, te vas en camión, el pecero, la combi. Entonces, no solo sabes a dónde vas, sino cuál es el medio a través del cual tú vas a llegar a ese fin. En el ayuntamiento, todo concepto tiene que estar autorizado. En la obra pública, si no está autorizada por el cabildo, la ejecución de estos recursos prácticamente adolecen de un trámite administrativo que por obligación debemos considerar, que la presupuestación debe de estar autorizada. Por eso contamos con un presupuesto autorizado y todos nuestros techos financieros de cada uno de los fondos y programas debe de pasar por el cabildo municipal. Ahora, la autorización del cabildo, señores, por favor, no es autorizar el monto, el techo financiero. El techo financiero ya lo conocemos, ya lo manejamos, ya sabemos cuánto es el presupuesto. ¿Tendría que autorizar el cabildo el techo financiero? No, porque eso ya viene en nuestro periódico oficial de la calendarización de las administraciones. Lo que tiene que autorizar es el detalle en el cual se va a ejercer. O sea, las obras, cada obra debe traer el monto presupuestado. Esa suma de esas obras debe de corresponder con el techo financiero. Cada obra tiene su expediente técnico, tiene su expediente unitario, ahí viene toda la información, pero al cabildo le tiene que llegar el detalle, más bien la información general de cada obra en cuanto a monto se refiere. Si tú le mandas al cabildo a que te autorice un presupuesto, muy importante, no tiene que decir, te autorizo la cantidad de 20 millones de pesos. Esa cantidad ya la traemos en la ley de ingresos. Tu ley de ingresos tiene por obligación que ser la misma que tu presupuesto de ingresos. Ojo, debe haber un presupuesto de ingresos. Vámonos un poquito para atrás. Traigo mi proyecto de presupuesto, mi proyecto de ley de ingresos. Proyecto de ley de ingresos. Se la mandamos al Congreso, la autoriza, se publica la ley de ingresos. Tienes ya el monto de tu ley. ¿Me puedo brincar de manera directa al presupuesto de egresos? No, tienes que hacer un presupuesto de ingresos. Y tienes tu presupuesto de ingresos autorizado. La ley de ingresos con tu presupuesto de ingresos debe tener la misma cantidad. Nos falta el documento del gasto, presupuesto de egresos. Ese tercer documento no puede tener una cantidad diferente, tiene que ser la misma de tu ley de ingresos y tu presupuesto de ingresos. Pero el cabildo no tiene por qué llegar y decir te autorizo el monto global, tiene que autorizarte el ejercicio a nivel de partida específica del gasto. ¿En qué conceptos del gasto se va a aplicar? ¿Cuánto va para capítulo 1000, 2000, 3000? Pero no solo queda a nivel de capítulo, ni siquiera queda a nivel de concepto, tampoco queda a nivel de partida genérica, queda al cuarto nivel del clasificador por objeto del gasto. Partida específica, ¿cuánto de sueldos y salarios ordinarios? ¿Cuánto de primas? ¿Cuánto de gratificación anual? Y esos conceptos dijimos que ahora los tienes por obligación que integrar en un tabulador, lo que veíamos en la mañana, más temprano. Traes dos tabuladores. El tabulador anual y el tabulador en el cual muestras los montos máximos y mínimos de las percepciones ordinarias y extraordinarias, separadas en salarios y en prestaciones.
Decíamos en la mañana, vean la ley número 8 de remuneraciones de los servidores públicos del estado de Guerrero, vigente a partir de este año. O sea, ya nos aplica. Entonces, si esa es una situación que debemos de tener presente, pues ¿por qué complicarnos? Si ahí está, es algo que debemos de contemplar, que debemos de realizar para todos los efectos. Me regreso, van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la obra? Bueno, porque si preguntan por la obra, que es algo que es muy básico, que debe de estar autorizado, imagínense qué va a pasar entonces con los demás conceptos. ¿Sería preocupante que no te autoricen el tabulador? Cuando nos presenten tabuladores, no nos presenten la relación del empleado. No queremos la última nómina, esa ya viene en tu información financiera. El tabulador es puestos, a nivel de puestos, ¿cuántas secretarias de nivel A, cuántas secretarias nivel B? ¿Cuántos choferes A, cuántos choferes B? Por decir un dato, ¿no? ¿Cuántas plazas son las que tienes para determinado puesto? ¿Cuál es el monto mínimo y el máximo para ese puesto? ¿Cuántas secretarias tienes? ¿Cuántos choferes tienes? En su total, cuando ya le pones un monto, tienes que amarrarlo con tu presupuesto de egresos. Cada concepto tienes una columna. Esto es de sueldo ordinario. Toda la suma de esa columna me tiene que corresponder con lo que tengo en mi presupuesto a nivel de esa partida específica. ¿Cuánto de gratificación anual? Para cada uno de los puestos ya tengo cuánto es lo que le toca de aguinaldo. Cuando yo sumo todos los puestos, el gran total lo amarro con mi presupuesto de partida específica del gasto, en mi presupuesto. Ya sé cuánto es lo que tengo que destinar para aguinaldo. Ayuntamientos que andan a fin de año diciendo, es que no alcanzó para el aguinaldo, no sé qué le vayan a hacer, no le hagan nada, por favor, pero es un error grave del tesorería. Es una situación grave que tesorería, sabiendo que no puedes utilizar los recursos que tienes en una partida del gasto y utilizarla para otro concepto, se lo gastan. Si el cabildo ya te autorizó lo que tenías que pagar y sabías que tenías que pagar aguinaldo, tú sabrías si lo tenías en alguna cuenta bancaria, dónde lo estabas cuidando, manteniendo disponible para que pudieras hacer frente a ese compromiso, esa obligación, algo que es de los trabajadores. Es una prestación que es irrenunciable, o sea, se los tienes que dar, y andar sufriendo fin de año es porque algo pasó mal, algo está sucediendo que no estamos planeando de manera tal que nos permita cubrir nuestras obligaciones, nuestros compromisos. Por eso el presupuesto, decimos, es un documento que nos ayuda a guiar nuestra acción, nos ayuda a decir, esto es lo que tengo que hacer, si esto es para lo que me alcanza, si no me alcanza para más, pues ni modo. ¿Ustedes creen que no quisiéramos divertirnos, andar de vacaciones, paseando, comer en los mejores lugares? Pues sí, ¿quién no quisiera eso? Pero si mi sueldo solo me alcanza para tal cosa, pues me tengo que ajustar a lo que haya. Es que me lo merezco. Sí, nadie dice que no, pero me ajusto a lo que tengo. Si nos empezamos a pedir prestado la tarjeta y todo lo que sea, tarde o temprano nos comprometemos más allá de lo que podemos pagar. Cuando el ayuntamiento antes se comprometía así contratando deudas más allá de su administración, el problema se los dejaba a las siguientes administraciones municipales. Ya no se puede eso. Si lo heredamos, pues ya nos toca pagarlo porque es una obligación institucional, pero ya no puedes hacerlo más allá de tu gestión. Solo puedes contraer empréstitos por el periodo en el que estás trabajando o contratar obligaciones a corto plazo con la autorización que establece la ley de disciplina. Entonces, aquí la petición es, no podemos estar brincándonos ese paso de
de la autorización del cabildo. Es muy importante que cuidemos los tiempos y los plazos para poder hacer el trabajo que le corresponde a cada quien. Al cabildo, pues con las convocatorias, con la oportunidad que requiere. Si tu ayuntamiento no tiene un reglamento interior del cabildo, pues ojo, deberías de tener un reglamento interior para que el cabildo pueda operar de manera adecuada. Quiero pensar que la mayoría lo tiene, pero si no, contralorías municipales. Ojo, pongan las reglas para que todo funcione de una mejor manera. Dice, como titular del órgano de control interno, ¿cómo justifico si la síndica no firma el informe semestral? De entrada, no le toca a la Contraloría justificar. A la Contraloría le corresponde verificar que las cosas funcionen de acuerdo a lo que está establecido y en función de lo que su programa de trabajo contemple. No se vuelve en el revisor de todo lo que quiera y de todo lo que puede, porque no le alcanzaría el tiempo para hacer todo. Por eso tiene el proceso de selección del Contralor Interno fue muy especial, muy cuidado, muy delicado, que cubriera el perfil, que cubriera la experiencia, esa expertise que se requiere para un proceso de revisión, de auditoría, de fiscalización, no se da de la noche a la mañana. Llega alguien y llega pues con ganas de chambear y se quiere meter a todo. Ojo, no vamos a poder. Metámonos a lo importante, a las bases. Creamos lo que no existe que debería de existir. Los manuales de organización, los procedimientos, esa es la base. Ya después verifiquemos que todo funciona de acuerdo a lo que se requiere. Nuestro programa de auditorías, Contraloría, por favor, enfocadas a un objeto específico, no donde se nos empiece a ocurrir. Si hay necesidad por la operación de hacer algo porque se detectó un foco rojo, una llamada de advertencia, un señalamiento de una desviación, un porcentaje que se nos dispara, algo está sucediendo, hay que actuar, pero situaciones muy particulares. Entonces, aquí lo que decimos es, organícense, pónganse de acuerdo, establezcan las bases, las reglas del juego. Cuando no se dé, entonces ahora sí actuemos. Insistimos, ustedes como ayuntamiento municipal tenemos el 115 constitucional. ¿Sí? Somos ya ayuntamientos con una madurez que nos permite que actuemos de tal forma que estemos cumpliendo con la ley. No se basta con lo que diga una persona aquí o lo que diga acá otra. Lo que de manera interna el ayuntamiento determine, eso es lo que hay que hacer. Por eso es la importancia de esos documentos que vengan aprobados por el cabildo y que todos los conozcan, porque se vuelve una norma, una regla interna. Los reglamentos internos son muy, muy importantes, pero en su mayoría no tenemos reglamentos. A ver, por ejemplo, tenemos si debemos de tener un código de ética, ¿sí o no? Porque ya lo establece para los contralores que deben de hacerlo. ¿Tenemos reglas de conducta? ¿Reglamentos internos? ¿Por áreas o generales? Si no los tenemos, algo está pasando, algo está faltando. Y de esta manera empezamos a tapar los huecos, los vacíos. ¿Qué buscamos? Que cada quien en el ámbito de su trabajo pueda hacer lo propio con la oportunidad que el propio manual o documento establezca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pedimos? Pónganse de acuerdo, pónganse a trabajar para establecer las bases para que cada quien pueda revisar los documentos. Ojo, no se trata de firmar. Firmar, pues, me pongo a firmar y termino, aunque sea con la mano cansada. Pero el trabajo de firmar va implícito la responsabilidad del servidor público de lo que está él avalando con su firma. Obvio, cuando llega el presidente municipal esta información, pues él ya tiene el voto de confianza de que viene firmado por el tesorero, viene firmado por el contralor. Pues oye, son sus ojos, ¿sí?
esa confianza que tiene ver la firma del tesorero, del contralor, pues el presidente no se va a poner a estar investigando, revisando el detalle. Eso ya es un proceso previo, ¿sí o no? Pero si llegara a requerirse algo, pues ahí está la evidencia, están los documentos que sustentan cualquier recurso. Y para eso, pues es importante tener el cuidado y el orden en la forma en que se integran los expedientes. Dice, ¿quién autoriza el programa o plan de trabajo del titular del órgano de Contralor Interno? Señalamos que tiene que pasar por el presidente municipal. ¿Sí? Si la ley orgánica no establece algo en particular, pues entonces queda a consideración del ayuntamiento ver de qué forma esto se tiene que cubrir. Pero lo que sí insistimos, que el Contralor Interno tendría que pasarle el plan de trabajo a la consideración del presidente. Cuando se seleccionó al Contralor Interno, de acuerdo a lo que nos pide la ley, se le dijo que tenía que presentar su plan de trabajo. ¿Recuerdan esa parte que vimos? Entonces se entiende que ese plan de trabajo, pues eso fue el proceso para seleccionarlo. Ahora bien, la ejecución del mismo, por lo menos debería de estar firmado, autorizado por el presidente municipal. Si lo quieren llevar a nivel de cabildo, bueno, ya es consideración. Si las normas, reglamentos vienen a nivel de presidente, pues está bien, pero ya que se conozca qué es lo que se tiene que aplicar, qué es lo que tiene que funcionar. Lo ideal es que venga por el cabildo. ¿Qué se busca? Que al cabildo le llegue lo relevante, lo importante. No se trata de mandarle todo al cabildo, que a veces eso creo es un vicio. Le quieren que autorice determinado ayuda, determinado apoyo, determinado subsidio. Oye, eso ya lo traigo en mi presupuesto. Si yo ya traigo una partida presupuestal para apoyos y subsidios y tengo una que le llaman la plantilla, el padrón, tengo un padrón de beneficiarios, pues lo que te autorizan es el padrón y con una sola vez sería más que suficiente. Pero bueno, entonces esa es lo que consideramos que aplica. Mi nombre es Jesús Isidro. Es una inquietud más que nada por lo que se está viendo y los cursos que me he estado yo asistiendo. De pronto como que la entidad fiscalizadora, los ayuntamientos lo ven, o la mayoría de los presidentes cuando llegan, como que es la que me va a poner las normas de cómo va a actuar el ayuntamiento. Cuando usted lo acaba de mencionar hace rato, está el artículo 115 y su normatividad que ellos van a poner, para eso van a servir los manuales, porque ellos mismos se van a organizar de tal manera que ellos van a controlar todo lo que preguntan, por ejemplo, lo que están preguntando. Porque el ente fiscalizador lo que va a hacer es, tú me tienes que rendir lo que tú te dieron como presupuesto para que tú lo manejes. Sí. Y te lo pido de esta manera. No te voy a decir qué va a hacer cada funcionario, por eso está plasmado en las leyes o en las reglas. Cada funcionario antes de llegar al puesto tiene que leer cuál es su función y a qué está obligado, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿sí? Y por eso a veces se pregunta esperando que el ente fiscalizador sea el que le diga, tú tienes que hacer esto porque así lo marca, cuando ya está marcado automáticamente. La responsabilidad está marcada cuando ellos aceptan el cargo, aceptan el puesto y saben, antes de funcionar, tienen que saber a qué están obligados ellos. Era como inquietud nada más. Y te agradezco muchísimo. Este comentario es muy oportuno y hace énfasis en que el ayuntamiento municipal tiene que dar cumplimiento a lo que la ley le señala. Muchos de los aspectos que la ley nos marca nos dicen lo que hay que hacer. A nosotros en el interior vemos cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, determinamos de acuerdo a las atribuciones que cada quien tiene, determinamos también plazos. Si no se le pone tiempo a algo, corres el riesgo de que no suceda nada, o que pasa y pasa y pasa y ahí se quedó. Tenemos que entregarle tal documento a revisión de Contralor. ¿Cuándo? Pues cuando mi carga laboral me lo permita, cuando tenga un espacio, cuando no me veas tan saturado. Mira, ahorita me están pidiendo esto, ya después, esto es lo urgente. Todo es importante.
Y muchas gracias, contador, porque esto nos permite tener claro que nosotros como ayuntamiento municipal requerimos contar con reglas internas que nosotros mismos pongamos para saber el quién, el cómo, el cuándo da cumplimiento a lo que cada quien le toca hacer en el ámbito de sus funciones que la propia ley o los demás reglamentos le están señalando. Que no se contrapongan también los plazos, porque para cualquiera de nosotros va a querer contar con el mayor tiempo posible. Pero pregunto yo, al último, al que le toca, queda la responsabilidad, se le viene un mundo cuando los demás no cumplieron. Un ejemplo. Si cada 3 meses nosotros tenemos que subir la información al sistema de portal al CIPOT, Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia y a nuestra página de internet, pues el responsable del área, pues ¿lo inventa esa información? ¿Quién se la entrega? Diferentes áreas le llevan los documentos validados, verificados y que correspondan con lo que realmente tiene el ayuntamiento. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Si es información trimestral, al más tardar el día 30 del mes siguiente. En el ejemplo que pongo, en el primer trimestre de este año, subimos la información apenas a más tardar el 30 de abril. ¿Cómo es que podemos dar cumplimiento a esta obligación si es que no estamos organizados? Cada persona tiene que saber qué necesita para poder presentar sus reportes y a más tardar cuándo los tiene que entregar validados para que la persona que se encarga de juntar y subirlo, pues lo suba de manera adecuada y lo presente en los términos que la ley contempla. Se dice fácil, pero estas obligaciones de transparencia nos han impulsado a que debemos de tener las cosas al día. Si no lo hacemos así, la verdad es que sería muy complicado cumplir. Y si cumplimos, la pregunta es, ¿cómo lo estaremos haciendo? Si no me dan la información, ¿qué estamos subiendo? Basura. Si es que subimos algo. Hay quienes suben información y ponen antes, ahorita no sé. Si decía que tenías que subir tu información financiera, ponían la parte de la ley que te decía de lo que tenías que hacer. No, eso ya lo sabemos. No se trata de subir una ley, se trata de subir tu información. Dice, esta pregunta aún no queda clara. Ay, ese es el abono de la tecnología. ¿Qué puede hacer cuando un funcionario deja el cargo y no quiere el síndico entregar el acta de entrega-recepción? Todo funcionario público tiene, a ver si entendí la pregunta, y si no ahorita me va a decir que me desvíe. Todo servidor público tiene la obligación de entregar todo lo que él tenga bajo su control y su manejo. Si dejo el cargo, no me puedo llevar nada porque nada es propiedad mío. Tiene que existir un proceso de entrega-recepción en términos de la ley 213. Si tengo el cargo de jefatura hacia arriba, por fuerza tengo que ajustarme a lo que la ley me señala. Tengo que hacer una relación de todos los bienes que yo disponía, toda la información, y si es información de carácter financiero, pues ya me dice la ley cuáles son los documentos específicos que debo de cubrir. Por eso en los procesos de entrega-recepción de una administración municipal, pues hicimos mucho énfasis en todo lo que se tenía que ir armando y preparando para los procesos que corresponden. Si deja el cargo y no corresponde a ese cambio de la administración,
También la ley contempla un punto en el cual me obliga a hacer la entrega. Si no está la persona a la que le voy a entregar, se lo tengo que entregar a mi jefe superior. Pero tengo que levantar las actas que corresponden y dejar evidencia de todo lo que estoy entregando. Ahí es en cuanto a la primera pregunta. Dice, y no quiere el síndico entregar el acta de entrega-recepción. Es que el acta no es de alguien en particular, es del ayuntamiento. ¿Y quién se encargó de actuar en ese proceso de entrega-recepción? La Contraloría Interna. Juega un papel muy importante. Entonces la Contraloría Interna tiene que haber generado el mecanismo a través del cual se tendría que regir ese proceso de entrega-recepción, estar presente con los testigos de asistencia, levantar el acta correspondiente, y sindicatura no tendría que estar participando ahí, con el debido respeto. Si yo como funcionario público no presento la información financiera, ¿puedo atacar la multa de acuerdo al artículo 21 y 22? Sí. Es más, aunque no pusieras el artículo, ¿puedes atacarla? Sí. O sea, si yo, funcionario público, incumplo con mi obligación de presentar el informe financiero y me sancionan, primero, sí, como servidor público, pero ¿qué servidor público eres? Si eres presidente, tesorero o director de obra, síndico, creo que el director de obra no, y no presento el informe, me va a llegar una sanción. ¿La puedo atacar? Sí. Que la puedas ganar es otra cosa. Ahí no me preguntaste eso. ¿La vas a ganar? Si les presentáramos las estadísticas de los que impugnan y ganan, yo no les recomendaría. Primero, le vas a meter mucha lana y al último vas a terminar pagando. ¿Por qué? Porque la obligación está en la ley y nadie puede estar por encima de la ley. Y ninguna autoridad te va a poder decir, pues sí, incumpliste la ley y te perdonamos la multa. Si al caso lo que puedes obtener es una reconsideración en el monto de la multa de acuerdo al mínimo y máximo que la propia ley señale como sanción al servidor público. Pero ¿qué crees? La Auditoría Superior del Estado tiene unos criterios internos en los cuales se apoya para aplicar estas sanciones. Entonces ya no actúa de manera discrecional. Pues a este le aplico tanto. No, ya tenemos un criterio interno estandarizado y debidamente publicado, a través del cual pues el auditor lo que hace es transparentar por qué le aplicaste determinada sanción. Y si reincidiste, ¿qué crees? Te va a aplicar más. Entonces, tratando de ser preventivo, pues bueno, busca que no sea tan grave, tan alta la multa en las primeras acciones de sanción, pero si eres reincidente se te va a aplicar otra tipo de sanción. No porque el auditor lo determine, sino porque el criterio interno ya está establecido. Dice, se requiere acreditar ante la auditoría al síndico en caso de que acuda a entregar el informe, además del tesorero. Pues mire, la obligación del tesorero y del presidente lo establece la ley orgánica, ¿sí? Y para todos los casos les pedimos una acreditación. Al presidente le pedimos su constancia de mayoría. Al tesorero le pedimos también su nombramiento. El síndico pues también debería de acreditarse con el documento que le corresponda. No tendría por qué excluirse a ningún servidor público. ¿Qué sanciones hay para despachos externos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por parte de la ACE. ¿Y qué sanciones hay para los directores de obras del ayuntamiento por parte de la ACE? Ya que la Auditoría Superior de la Federación no lo sanciona en los temas de obras, ya que los sancionados solo son presidente, síndico y tesorero. De por sí lo hizo un tesorero que quiere llevarse al de obras. No, es cierto, no. No es cierto, son cuates, son cuates.
Directores de obra. Sí o no, nuestra ley orgánica del municipio libre les señala atribuciones muy específicas. Ya desde algunos años, no sé si 2007 o 2009 por acá, se incorporó la figura, Inge, más o menos, tú debes, 2007, se incorpora la figura del director de obras en la ley orgánica, porque no lo traíamos, que andaba suelto, ya lo traes amarradito. Y le das funciones muy específicas. Por eso, pues oye, si es el que se encarga de estar verificando que la obra se ejecute, es el que lleva ahí todo el control de los expedientes, pues es justo que también lo invites en la partecita que le toca en cuanto a responsabilidades, ¿no? Por lo menos que hay alguien que sepa cómo se manejó todo el aspecto de la obra pública. Somos un equipo, ¿vale? Todos debemos estar integrados. Pero bueno, primer punto, despachos externos. ¿Qué creen? Lamentablemente nos hemos percatado que muchos profesionistas que ofrecen sus servicios al ayuntamiento, conocedores de que tienen ellos un aspecto que la ley no les obliga a responder por el ejercicio de los recursos, pues hacen las cosas de tal forma que ellos presentan un trabajo, cobran, pero si está bien, está mal o falta algo, no hay algo que les sancione. La responsabilidad de la información, dijimos que la señala el servidor público cuando dice, bajo protesta de decir verdad. Declaro que son responsabilidad de su emisor. El servidor, el despacho profesionista externo, como su nombre lo dice, es externo. Y hay que cuidar que esos contratos de prestación de servicios realmente cubran lo que te están ofreciendo. Porque sí te cobran y te ofrecen un servicio, pero ya en la práctica a veces no es necesariamente lo que se busca. Te dejan atorado, te dejan colgado. A veces se quieren llevar la contabilidad y la contabilidad la llevan en otro lugar y luego resulta de que si por alguna causa no le retrasaste el pago, ya dicen que es que ya no te la pueden entregar hasta que les pagues. Es una situación grave que hay que cuidar porque la información debe de estar en el ayuntamiento. Que si se da esa relación, que es buena en muchos casos, porque tienen la experiencia, el conocimiento, pero hay que llevarla al punto en tal que nos permita cumplir con nuestras obligaciones. No solo es ver cómo la has cebado, cómo yo te ayudo a solventar, no hay problema. No, el problema es no solventar, cómo evitar la responsabilidad, cómo evitar que te estén identificando que hiciste mal las cosas cuando tuviste que haber sido preventivo. La responsabilidad queda a los servidores públicos del ayuntamiento y por eso la insistencia de tener cuidado con a quién nos acercamos, a quién estamos invitando a que entre a la casa. Y lo ha señalado el auditor superior, en el cual se han detectado casos en los que hasta los despachos elaboran las transferencias bancarias. O sea, tienen el control hasta de los recursos. Es impensable que suceda eso. Ya no sé si se llega a dar, pero es muy común en otras épocas que presentaran información similar de un ayuntamiento y que nada tiene que ver con el otro ayuntamiento, principalmente en planes municipales. Les armaban planes municipales y se los hacían iguales, nada más les cambiaban el nombre. Indicadores de desempeño, programas operativos, reportes de avance que no tenían nada que ver con el ejercicio del gasto. El chiste era cumplir. Y si ya lo hice para uno, pues que me sirva para todos. En un caso lo pusimos como ejemplo en un evento de capacitación. En un reporte se equivocaron en el nombre del ayuntamiento.
pero se equivocaron 2 veces. O sea que no era ni del ayuntamiento ni de los 2 nombres equivocados que iban en un reporte. Caso verídico. ¿Por qué? Porque agarraban, les cambiaban los nombres, los presentaban y ¿quién se da cuenta? Entonces la información es para tomar decisiones, sí o no, que sea útil, confiable, verificable. No hay responsabilidad para ellos, sí para el servidor público, y por tanto hay que tener mucho cuidado. Y al director de obra, pues por favor, ajustense a sus programas de obra. Si hay procesos de supervisión, pues que se dé la supervisión y que se vea si hay o no avance. Si esa obra se la diste a un contratista y no avanzó en la ejecución, pues tienes que hablarle, oye contratista, con la pena, pero si no le echas ganas te voy a tener que aplicar las fianzas de vicios, las fianzas de incumplimiento de las fechas. Tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama, pero tienes la obligación como contratista de entregar la obra en el tiempo establecido, en las condiciones que pactaste, porque si no, entonces viene un factor de sanción. Pero no lo aplicamos, ¿por qué? No sé. Entonces, respuesta, director de obras sí tiene responsabilidad, por lo menos sí se va a ir en los pliegos, y el director de obra en los procesos en los que se da la confronta o preconfronta de los resultados de la fiscalización, tendrá que encontrar los medios que a su defensa le permitan decir que tuvo o no, o que se está limpiando de cualquier responsabilidad. Lo mismo va a pasar con síndico, con el tesorero. Se les va a llamar, se les va a mandar el pliego. Bueno, ya no se manda un pliego, ojo, no les va a llegar un pliego de observaciones, les va a llegar el informe individual. En el informe individual van los resultados de la fiscalización con las observaciones que se hayan detectado. Son resultados preliminares de la fiscalización. Ahí van las observaciones. Las acciones que promueva la auditoría van en el informe individual. Y cuando se les entregue el informe, ustedes se van a dar por notificados de las acciones que la Auditoría Superior del Estado está generando derivadas de la fiscalización. Entonces, me llegó un informe, qué chido que me estás informando. Va a traer un plazo en el cual te van a llamar para que presentes las aclaraciones o justificaciones con la evidencia, por supuesto, que te permita deslindarte de las responsabilidades. Y ahí, director de obras, pues si te llaman, que no te extrañe, porque seguramente estarás incluido en cualquier situación en la cual tenga que ver con el ejercicio de los recursos de la obra pública. ¿Qué documentos o formatos debe firmar el titular del órgano interno de control en el informe financiero semestral? Pues casi todos, si no es que todos. De hecho, los formatos que ustedes van a bajar de la página o que tienen en el disco, en la parte inferior muestra las firmas de presidente, invariablemente, presidente, síndico, tesorero, y muchas de ellas el de obra pública, pero el del Contralor Interno creo que va en todos. Soy síndico y desconozco la utilización de los recursos económicos que llegan al ayuntamiento. Yo como ciudadano, y quiero entrar a la página de cualquier ayuntamiento, y debería de poder tener acceso a la información de tu ayuntamiento, debería de poder ver cuánto es lo de tu presupuesto. Yo como ciudadano, ahí encuentro las obras que tú programaste realizar en el año. Ahí veo cuánto es lo que pagas de sueldos y salarios. Va a decir, es que por la situación de la inseguridad y todo, pues será eso, y te la creo. Pero está la obligación de ley. Y a lo mejor esa situación es muy, muy particular. Pero en todo lo demás no tiene razón de no estar transparente, de no estar al alcance de la ciudadanía. Imagínense ustedes, que al interior del ayuntamiento no tengamos la información que por obligación me corresponde. Si yo fuera el síndico, bueno, ahí dice, si yo soy, lo primero que hago es
pues le hago la solicitud a quien corresponde para que me permita contar con la información que me dé chance de cumplir con mi obligación. Yo tengo atribuciones, yo tengo responsabilidades. Ahora, ¿no me la diste? Pues debo de buscar la forma de también cubrirme ante cualquier situación, porque las puede haber. Entonces, lo requiero, los pido, me acerco, primero busco la forma, y si no, dejo la evidencia en todos los casos de lo que yo necesito en términos de la ley, siempre buscando hacerlo de una manera respetuosa, de una manera cordial, pero fundamentada. Fundamenten sus peticiones. La ley, estoy seguro que nos da los elementos para poder hacer lo que estamos marcando. Dice, ¿de qué manera puedo conocer los gastos y utilización de los recursos? Es de esa misma forma. No hasta que te lleguen con la cuenta pública o con el informe de un día para otro, fírmale porque hay que cumplir. Por eso decíamos un favor, contralores, insisto, establezcan sus manuales de organización, establezcan sus procedimientos, establezcan la forma en que den atención a estos puntos que están brincando por parte de los servidores públicos de su ayuntamiento. Sindicatura vemos que lo está marcando. Es una situación que hay que atender. Y dije al contador, no esperen que va a venir alguien a decirle, mira, la receta es A, B, C, D. No, cada quien en el ámbito de su cada quien sabe cómo está el tamaño de su ayuntamiento, cada quien sabe cómo está la situación que se maneja. Entonces, conocen las cargas. Cualquier tiempo o plazo que tú le pongas para un ayuntamiento va a ser muy distinto para otro. Entonces, consideren eso para poder cumplir en tiempo y que todos estemos más tranquilos. ¿Qué pasa si no le pasan al síndico una parte de la cuenta pública o se la pasan en partes para que no pueda interpretarla? Bueno, eso ya es una interpretación que le puede dar la persona. Que te la pasen en fracciones. Yo la veo sano. Al contrario de tener que pasártela toda junto, yo creo que es mejor que te la pasen de manera conforme se va generando. Yo no tendría por qué esperarme hasta el mes de agosto a querer firmar todo. Oye, estamos en mayo y ahorita deberíamos de ver. Voy a poner un ejemplo. Si Contraloría Interna dice, oye, tu información ya tú la tienes que contar al mes siguiente. Bueno, pues por lo menos tantos días hábiles después del cierre de cada mes, tú le pasas la información al tesorero para que la firme. Ah, perfecto. Ya X tiempo, X días después del cierre del mes, el tesorero debería de tener toda su información integrada en sus recopiladores, capturada en su contabilidad, sellada y firmada, ¿sí o no? Tantos días después, pasársela a quien le corresponda, Contraloría Interna, por ejemplo. ¿Cuántos días va a tener Contraloría? ¿Qué va a pasar si detecta algo? ¿Cómo lo da a conocer? ¿Cómo lo informa? ¿Cuántos días? ¿Sí me explico? Días, plazos, excepto los últimos meses en los que ya quizás nos vemos apretados. ¿Cuáles son los meses? Pues si tenemos que cerrar en junio, enero, junio, y lo presentamos la información en agosto, pues en el último mes a lo mejor hacemos un ajuste y vemos que nos den los tiempos. Pero fuera de ahí hay que organizarnos. ¿Qué pasa si no se la entregan? Pues ya lo habíamos dicho, hay que buscar que esto se dé cumplimiento y promover que cada quien actúe en el ámbito de la competencia. Como titular del órgano de control del municipio que represento, yo le quiero dar una opinión y va para todos los compañeros tesoreros y órganos de control, presidentes, síndicos, que aquí debe de haber comunicación entre todos los que estamos dentro del municipio. Si tenemos comunicación, yo creo que las cuentas públicas van a salir bien. Si no hay comunicación, se hacen los jaloneos que se está escuchando. Es una simple opinión
como órgano de control de un municipio que represento. Gracias. Aprovecho, pues ya aprovechando que me está dando recomendaciones, ¿qué manuales, qué procedimientos o qué ha hecho usted para que busquemos esa coordinación? ¿O ya lo tiene pensado? A lo mejor todavía no. Sí, estamos en eso. ¿Qué va a hacer? A ver, nosotros tenemos ya el manual de organización, o sea, se está actualizando. Estamos actualizando el manual de procedimientos administrativos, tenemos el código de ética, ¿sí? Entonces, y estamos nosotros trabajando en eso para las observaciones que nos vaya a hacer posteriormente la auditoría. Esperemos que no haya observaciones, digo. Y que si las hay, pues estas puedan verlas como algo que busca el mejor aprovechamiento de los recursos. Las recomendaciones son a futuro. Ya lo que hiciste mal, pues ya está hecho mal. ¿Qué te puedo recomendar? Más que decir, no lo vuelvas a hacer. Pero antes de eso, las recomendaciones van a ir enfocadas a que ustedes encuentren la forma de no volverlo a hacer. Eso es lo que les vamos a pedir. Demuéstrame qué estás haciendo para que esto no quede en descontrol, no esté repitiéndose, no esté sucediendo. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Y ahí hay que puntualizar. Ya él nos habló de un manual de procedimientos, sí, pero manuales de procedimientos es un mundo de cosas. Hay que ver cuáles son los que nos afectan, cuáles son las que nos aplican para los casos que son de mayor relevancia. ¿Ante qué autoridades se tiene que denunciar las irregularidades? Bueno, tenemos la ley y es la que nos marca la pauta. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos nos señala qué es lo que hay que hacer, ante quién acudir y las acciones que esas instancias les corresponden. Tenemos autoridades investigadoras y autoridades sustanciadoras, y estas son independientes entre sí dentro de cada ente público. Contraloría Interna juega un rol muy importante, pero estas autoridades que investigan y sancionan determinan si es una falta administrativa, y si es administrativa puede quedar hacia el órgano interno de control. Si es una falta grave, como decía el diputado, pues tendrás que turnárselo al fiscal, ¿sí o no? Perseguirla por los trámites, a través del conducto, dependiendo de la acción que se esté detectando como irregular. ¿Qué pasa cuando quieres denunciar algo ante el órgano de fiscalización? Puedes hacerlo, pero nada más hay que tener cuidado de que sea precisa la denuncia. No puedes señalar, denuncio que hubo un mal aprovechamiento de los recursos del FIS. Sí, pero tendrías que ser muy puntual como ciudadano, es decir, de tal concepto, de tal aspecto, y si bien esto tiene todos los elementos, el órgano de fiscalización lo puede incorporar a su programa de auditorías, porque las auditorías se programan y se publica este programa. Ustedes encuentran en la página de la auditoría el programa de la fiscalización de la cuenta pública. Desde febrero está. Y se le da a conocer al Congreso. Y es a lo que nos abocamos. No puede llegar cualquier denuncia y ser motivo de una auditoría por sí solo. Entonces, hay que buscar que al interior de su administración municipal veamos lo que la propia ley nos obliga. Nos obliga, como servidor público estoy obligado a denunciar si algo está mal. Tocando el tema de sueldos, si me pagan mal, voy a ser el primero en reclamar, ¿verdad? Dije que me paguen mal y ustedes pensaron que me paguen menos. Pero si me pagan de más, la ley también me da un plazo para que que me di cuenta que me pagaron de más. ¿Ustedes creen que no me voy a dar cuenta?
Pues la ley ya dice que si te pagaron de más, tienes hasta 30 días para reportarlo y tendrán entonces el ente público que detectar dónde estuvo el error, la falla, para tomar las acciones. Pero ya no, ojo, que si por error a alguien le están pagando de más y no se ha enterado, cuando esto llegue a votar en algún presupuesto sería motivo de responsabilidades. Los manuales de organización, de procedimientos, código de ética, de reglas de conducta y reglamento interno, ¿es elaborado por el Contralor Interno? Bueno, tampoco hay que cargarle la mano todo a él, ¿verdad? Pero sí contempla en la ley orgánica que a él le toca cubrir estas funciones. Cuando digo, ay, no le carguen la mano, pues también Tesorería tiene que hacer lo propio para mandarle las partes de los proyectos que a propia Tesorería le interesa que se manejen. Un ejemplo, comprobación de los gastos. Si ya dijimos en la mañana que la ley nos da 30 días hábiles para comprobar cualquier gasto de viaje o representación, no solo con las facturas, sino con los informes y los reportes de los resultados de ese viaje, y decíamos, no puede haber un procedimiento que vaya más allá de los 30 días. Pero si de manera interna tú determinaste que fueran 20, por decir algo, les comento, en la Auditoría Superior del Estado, si no mal recuerdo, tenemos 5 días, 5 para comprobar viajes. Entonces, puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues llegas y ya tienes todos los elementos para armarlo y presentar tus reportes, incluyendo el informe de los resultados. Algo así muy sencillito, tampoco se trata de hacer un documento, un tratado, pero hay que hacerlo. Entonces, Contraloría Interna, pues sí tiene chamba. Apóyense en las áreas técnicas que conozcan del tema. Pues por supuesto, sindicatura tiene un aspecto de legalidad, pues te vas a apoyar con obra pública para conocer cuáles son los tiempos que ellos manejan o utilizan o requieren para cada cosa. Entonces, no nos aventemos a hacer procedimientos que empiecen a ahorcar a determinada área. Empecemos, sugerencia, empiecen de lo poco. ¿Sí? Y conforme van viendo que vamos avanzando, podemos ir apretando y hacer los plazos más cortos. De momento el arranque puede ser difícil si no estamos acostumbrados. Es sugerencia. ¿Qué pasa si pese a observaciones y recomendaciones de Contraloría, Presidencia no las corrige y aún así se integran los informes y las cuentas? Bueno, quiero entender que es la Contraloría Interna quien está haciendo recomendaciones. A ver, el órgano interno de control tiene un programa de trabajo para poder hacer investigaciones, revisiones, auditorías y todo su chamba. Tiene que haber un resultado de su trabajo y el resultado no quiere decir que esté mal. Como resultado puede decir, encontré que eso está funcionando, que está bien, ¿sí? Puede haber resultados negativos o adversos. Y de esos resultados, pues los tendrás que presentar en algún documento. Y vas a buscar que esto se corrija. Y de ahí vienen observaciones y recomendaciones, ¿sale? Ahora, en ley orgánica no nos señala que esos informes tengan que ir al cabildo, pero entiéndase que tiene que ir necesariamente a Presidencia, o por lo menos no he encontrado que tendrían que ir a cabildo, ¿sale? Contraloría tendría que hacer su trabajo presentando esos resultados en el informe correspondiente, y esa es la parte que le toca. Hay entidades federativas en donde sí obliga al Contralor a reportarlo directamente al cabildo, creo, investiguenlo, si eso en el Guerrero aplica, creo que no. Pero ahí está la evidencia del trabajo que está haciendo Contraloría, ¿sí o no? Y dice, Presidencia no las corrige, espérenme, pero el presidente, pues a ver, las acciones que detectó Contraloría generalmente son por la parte operativa,
Van a venir por la falta de comprobación de un recurso, van a venir porque se dispersó sin la suficiencia presupuestaria, va a venir porque no hiciste un proceso de autorización. O sea, tenemos que encontrar la causa que está generando eso. En mi opinión, no se la mandes al presidente, porque si no, entonces le dejas al presidente, pues, que él va a hacer la chamba de los demás, cuando es al revés. Dale la solución y dile, autorícenos a hacer esto. A ver, aquí viene, te propongo el oficio a través del cual, presidente, pídele a tal área que cumpla con sus plazos, con sus tiempos, y le das al presidente los elementos para que empieces a actuar y promover, impulsar a que todos cumplan su chamba. Dale entonces al presidente municipal los elementos para que te puedas ayudar a ti mismo a que las cosas estén funcionando. Si agarras y se las mandas, pues él tiene unas funciones muy específicas que dudo que el tiempo le alcance para poder cumplirlo. Entonces la invitación es, propongan no solo el problema, sino también las opciones de solución. No se vayan por una sola. Puede haber varias opciones y en caso de que no sea viable, mire, también está, bueno, no se puede esto, pero también está esto. Porque hay que cuidar diferentes aspectos que cada ayuntamiento tiene en lo particular. ¿Sí? Entonces, si es una situación grave, pues como servidor público, pues tendría que estarlo reportando a las instancias competentes que correspondan. Si como contralor interno yo detecto que hay una irregularidad, puedo aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos a través de la investigación y la sustanciación que la propia ley nos establece. No nada más, encontré y ahí te va. No, espérame, hay un proceso y sigue su pauta, ¿sí? Entonces nada más hay que cuidar que tampoco vulneremos al tercero y lo dejemos en un estado de indefensión sin darle los elementos que a juicio les permitan presentar sus argumentos. Es mi opinión. ¿Puede un presidente municipal tener un familiar cercano como tesorero? Nosotros actuamos en apego a la ley. Nosotros tenemos que estar respetuosos de la ley. Siempre, siempre, siempre. Y nos dice que la ley de responsabilidades de los servidores públicos para cuando tenemos una situación por parentesco en consanguinidad o por afinidad, para los procesos de adjudicación de un contrato, por decir algo, de cualquier bien o servicio que compramos, tiene que haber procesos y la ley también nos da una limitación. Pero quiero decirles algo, ¿quién le autoriza al tesorero? ¿El presidente? Es el cabildo. El presidente tiene la atribución de proponer al presidente. Entonces, cabildo municipal, cuidadosos de la parte que la propia ley contemple. Si la ley no lo prohíbe, pues entonces, ¿qué estamos sancionando? Si la ley no lo permite, ¿cómo es que se está dando? ¿Sí? Ser siempre, el ejemplo va, no por criterio, no actuemos por lo que yo creo, por lo que yo pienso, apegados a lo que la ley nos permita. Que no es lo más sano, estoy de acuerdo. ¿Para qué? Para que no se nos vuelva en juez y parte, para que exista esa situación de deslinde de responsabilidades. Pero también hay que ver que puede tener sus atribuciones muy particulares para poder haber ocupado un cargo. Si la ley te lo permite, no hay nada que objetar. Si la ley no lo contempla, pues hay que buscar que esto se solucione. ¿Cuáles son las funciones de la instancia técnica de evaluación? ¿El director de la SEDEM puede realizar sus funciones? ¿La SEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico o qué es? ¿SEDEM qué es, perdón? SEDEM. Bueno,
Las funciones de la instancia técnica de evaluación. La Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal nos dice que todo ente público debe contar con una instancia técnica de evaluación que realice investigaciones sobre el cumplimiento de las metas o los objetivos con base en indicadores y que realice un trabajo con base en un programa que permita ver que todo está funcionando ahí chido. ¿Sí? No nos dice la ley que las funciones de la instancia técnica sean únicas e independientes. ¿Pudieras cubrirlas con alguien? Sí. Sí. El chiste está que tú debes de contar con una instancia técnica y que realice las funciones que la ley 454 te señala. Punto. Te tiene que generar un programa, te tiene que generar reportes o informes. Si lo está haciendo, felicidades. Si con eso no tienes que generar una estructura más grande, es lo mejor, en mi opinión. ¿Para qué genero una instancia nueva metiéndole lana que al último resulta de que no le llegó la información? Pues la mayor parte de las funciones que trae esta instancia las va a hacer el Contralor Interno. Entonces mejor fortalezcamos Contraloría Interna. Pero ojo, la instancia debe de existir. Debe de estar creada. Creada es dentro de la estructura orgánica o dentro de las funciones específicas de alguna unidad administrativa del ayuntamiento. No necesita haber una instancia en el organigrama, pero sí tienes que demostrar que estás cubriendo esas funciones. Esa es mi opinión. Algo importante, la ley nos dice que debe de haber y qué es lo que tiene que hacerse. Por tanto, en mi opinión, hay que dar cumplimiento a la ley, no necesariamente creando instancias nuevas, pero sí hay que hacerlo. Conclusión, ¿dónde están los resultados de ese director del CEDEM? Eso es lo importante, que le des chance de hacer el trabajo de investigación y del trabajo de la evaluación que requieres. Preguntaría al ayuntamiento que sea, ¿le están llegando los programas operativos anuales? ¿Le están llegando los reportes de avance? ¿Tenemos fichas técnicas de indicadores? ¿Contamos con la matriz de indicadores por resultados para que pueda hacer su chamba? ¿Se generó la matriz del marco lógico para que ayude a un presupuesto basado en resultados y con base en ello la instancia técnica pueda estar funcionando? ¿No tienes todo eso? Entonces, ¿para qué quieres otra instancia más? Primero arranquemos con lo básico e impulsemos el cumplimiento de la ley. ¿Quién supervisa o audita lo que haga o deje de hacer el titular del órgano de control interno? Pues está bien. Trae un programa de trabajo, dijimos, muy importante, un programa de trabajo, no nada más así a las ligeras. Y toda unidad administrativa, toda, cualquiera, no solo Contraloría, tiene que estar dando seguimiento a lo que tiene que realizar. El programa operativo anual que marca actividades para lograr los objetivos, pues ahí solito te va a ir marcando si cumpliste o no lo que tú decías. ¿Quién lo supervisa? Pues cuando el cabildo recibe toda la información que genera el ayuntamiento a través de los informes que corresponda, lo podrá conocer. Y si no, por lo menos, presidente municipal, con toda la información que le está llegando, a él le llegan los reportes de avance del programa operativo anual, ¿sí o no? Tendrían que ser mensuales o con una periodicidad tal, no es yo sugerencia, no esperen a que se llegue la fecha de entregar el informe financiero de la auditoría. Ese es un extra. Eso lo vamos a cumplir porque lo estamos dando paso a paso, mes a mes y lo vamos alimentando. Llega el periodo de la fecha, ¡ay! Ya tenemos que entregar. Bueno, mira, pues ya lo tenemos todo listo. Ahora sí, júntalo, intégralo, preséntalo. Que no se vuelva lo principal la entrega del informe. Lo principal es generar la información en tiempo y forma. Ya que la tienes toda, juntarla, presentarla, ya es lo de menos. Esa es la parte de la concientización que considero que el diputado cuando hace intervención
es la parte medular, que nos quede en la mente que la rendición de cuentas es un compromiso, una obligación del día a día. No es al semestre, no es a la cuenta pública. En el día a día nosotros vamos viendo cómo vamos actuando, monitoreamos el ejercicio de los recursos y tomamos acción para saber si hay que corregir algo. Si va bien, órale, voy viendo que va bien. Y ahí síguele. Hay algún desvío en indicadores, en porcentajes de variación. ¿Dónde está la explicación? Acláralo. ¿Para qué? Para ver que si tengo que hacer algo o tengo que corregir algo. Hay obras o gastos imprevistos de mayor necesidad que hacer para cumplir si no están consideradas en el presupuesto. A ver, dice, sí, les comento, ningún recurso es suficiente para cubrir las necesidades de una sociedad, porque la sociedad va demandando de una mayor cantidad y calidad de servicios, porque queremos hacer las cosas mejor para el pueblo, queremos lo mejor para la sociedad que nos ha elegido en el cargo. Ningún recurso nos va a alcanzar. Agréguenle que estamos en una situación en el estado de Guerrero, hay que reconocer, el nivel de captación de ingresos propios es bajísimo. La mayoría de los ayuntamientos no cobra el impuesto predial. Es algo que en la federación ha estado impulsando. Dependemos en la gran mayoría de las participaciones y fondos de aportaciones federales. Las participaciones ya son fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Ojo cómo te gastes tus participaciones, porque serán sujetas de una situación de responsabilidad. ¿Qué es lo que más puede hacer la Auditoría Superior cuando te revise participaciones? Que te ajustaste a tu presupuesto. Si estás liberando los recursos con base en un presupuesto autorizado, estás del otro lado, los tienes amarrados. Tus incrementos de sueldos fueron en los porcentajes que contempla la ley de disciplina financiera, estás del otro lado, porque antes podías aumentarlos con discrecional, ahora tienes que hacerlo con base en ley de disciplina financiera. Pero bueno, hay necesidades, sí, pero el recurso que ya tenemos ya está destinado a diversos conceptos, a menos de que hayas creado un fondo, una partida para situaciones de contingencia. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, puedes crear en tu presupuesto un fondo de una cantidad para situaciones de laudos laborales, en caso de que se presenten laudos. Traes litigios, traes juicios por demandas laborales y no sabes si vas a perder o ganar. Y como es un factor de riesgo, tú puedes determinar en tu presupuesto crear un fondo de reserva y ahí lo traes, ¿sí? Y a lo mejor de ese fondo de reserva, pues, es fácil echar mano. Pero tú tienes la necesidad de utilizar recursos financieros. La pregunta es, ¿los puedes utilizar sin contar con una suficiencia presupuestaria? No, no puedes. ¿Qué pasa si tú dispones de recursos? Excepto para desastres naturales. Puedes hacer uso de recursos públicos para desastres naturales sin contar con una autorización específica. Un desastre es una inundación, un terremoto, una situación grave que ponga en riesgo a la sociedad, una gran cantidad de personas de la sociedad. Dispones de los recursos y después los vas a reponer si te llega del Fonden o de donde corresponda. Fuera de ahí, no puedes, tesorero, principalmente tesorero, presidente, síndico, no puedes disponer de recursos si no están presupuestados.
Bueno, se dio la necesidad. La pregunta entonces obligada es, muy bien, díganme a qué partida se la quito. Y se dice muy fácil, no, pues dígame. No, ahí la función del tesorero es, tesoreros, ayúdenle al presidente para decir, mire, para esto entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo y recortarle a algo. Y estoy seguro que el tesorero no se va a querer recortar su sueldo, ¿verdad? No, pues no. Ni a ninguno de los demás, ojo, ni a ninguno de los demás servidores. Eso ya está etiquetadito, eso ya está apartado. Tenemos que encontrar fuentes de financiamiento, un apoyo del gobierno del estado, bajar recursos, no se pudo. Entonces, ¿a qué partidas del gasto? Pues empezar a ahorrar y empiezan a ponerse creativos en ver en qué puedo ahorrar. ¿Sí o no? Si ustedes toman recursos del FIS, son observables aunque los devuelvan y tienen que devolverlo con intereses. Ojo, te lo van a observar y tienes que demostrar que lo devolviste con intereses. ¿Sale? Conclusión, no nos metamos en complicaciones. Encontremos la solución a través de del ajuste presupuestal que corresponda. Pero alguna partida le tenemos que pedir prestado. Oye, es que no nos alcanzó y conseguí un crédito. Lo quedo a deber. Ese dinero que debo es un empréstito. Requiero autorización del cabildo. Es como si pidiera un crédito a un banco. No es un crédito al banco, Es como si pidiera un dinero prestado. Si me dan un bien o un servicio y lo quedo a deber y lo paso de un año para otro, es endeudamiento. Es un empréstito, tiene que estar sujeto a la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, con los términos que establece la ley. No disfracen los conceptos. Cualquier cualquier déficit presupuestario es porque hubo endeudamiento. ¿Dónde está la autorización del cabildo? Con las actas que correspondan, por los montos y sobre todo los conceptos del gasto a los que tenía que estar aplicado ese déficit presupuestario. ¿Ok? No sé si me salí del tema. ¿Qué hacer? Si solo por emergencias lo puedes cubrir y si no, primero cuentas con las suficiencias presupuestarias. Los sistemas de contabilidad gubernamental actualmente no te permiten aplicar ningún recurso que no tenga la suficiencia presupuestaria. Pero es muy fácil, ya nos acostumbramos a que el sistema nos manda un mensaje de alerta y nos dice, no cuentas. Pues ponle que sí. No, esas alertas, esos mensajes son para atender algo, para que te ponga un candado y no apliques recursos que te estén comprometiendo a ti, servidor público, a ti, funcionario, en que tengas una responsabilidad. Entonces, llevamos la paz con todos y con nosotros mismos, aplicando los recursos a los fines que están destinados. Dice, el presidente tiene la facultad de solicitar al banco omitir la firma del síndico o el manejo de las cuentas bancarias. La ley orgánica nos establece la forma en que nosotros manejamos la dispersión de los recursos y nos señala las firmas mancomunadas, nos establece la firma del síndico. Entonces, nadie puede estar encima de la ley, ¿sí o no? Si lo está haciendo, entonces que nos den la motivación por la cual, o sea, el fundamento legal a través del cual se está haciendo. Pero ley orgánica es muy puntual en que tienen que ser las firmas mancomunadas. Entonces, pues hay que atenderlo. Las agradecemos mucho el que nos hagan este tipo de preguntas. A lo mejor parecieran repetitivas, a lo mejor es más de lo mismo, pero creo que abonan mucho en el crear conciencia en que tenemos que organizarnos, que tenemos que ponernos a trabajar fuerte y duro para crear las reglas internas. Y esto que nosotros logremos hacer
desde ahorita va a sentar las bases para lo que resta de la administración municipal y sobre todo para las gestiones que siguen en los demás periodos para otros ejercicios fiscales. Entramos a los aspectos presupuestarios muy rápidamente, ya es algo que ustedes conocen. Dijimos, presupuesto de ingresos no puede ser distinto a la ley de ingresos. En la primera columna, lo estimado necesariamente tiene que coincidir con lo que traemos en ley de ingresos. Ese invariablemente se tiene que dar. Ampliaciones y reducciones. Recibimos más recursos de los que habíamos contemplado en ley de ingresos, de los que teníamos en ley. Aquí entra la cantidad de lo que se amplía o se modifica. Y por diferencia tenemos un presupuesto modificado en ingresos. Ya después lo que realmente tenemos el derecho de cobrar es lo devengado, recaudado es lo que efectivamente recibimos, y pues si existiera diferencia, ahí la tendríamos que identificar. Esto por todos los tipos de ingreso que se manejan. Hacemos una conciliación entre los ingresos presupuestales y los ingresos contables, de tal forma de que podamos ver si existen o no diferencias entre esos dos aspectos, lo presupuestal y lo contable. Asimismo, una comparación entre los ingresos devengados y los estimados a nivel de detalle. Se hace una integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por cada uno de los meses y por cada uno de los conceptos que corresponden, señalando los montos que se van a nuestras cuentas bancarias. En el aspecto de los egresos, para municipios que tienen una población mayor de 25,000 habitantes, tenemos el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Este documento pues tiene diferentes clasificaciones. La primera que se pide es por clasificación económica o por tipo de gasto. Así pues clasificamos lo que sea gasto corriente, gasto de capital o deuda pública. Por clasificación administrativa, por las diferentes unidades administrativas que conforman al ayuntamiento municipal. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional, ya sea por finalidad o función. Los conceptos, estos rubros, estos aspectos, recordemos, los establece el CONAC en su lineamiento específico. El estado analítico, el informe de endeudamiento neto. El informe que corresponde a intereses de la deuda. Cuánto fue lo que ya se devengó y cuánto es lo que ya se pagó. El ejercicio analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificador, por objeto del gasto, lo aplican también para los ayuntamientos que tienen una población entre 5 y 25, o sea, para todos los ayuntamientos. Hacemos también para todos los ayuntamientos un comparativo de los ingresos devengados a nivel de partida específica del gasto por cada uno de los conceptos del clasificador por objeto del gasto, con los momentos contables que señala los lineamientos. Una conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. Hay gastos que son contables y no presupuestarios, o viceversa. Hay gastos presupuestarios que no son contables. Se hace una conciliación y se presenta el monto total de lo contable y de lo presupuestario. Ahí se refleja. Esto lo manejan más que nada los contadores. En la iniciativa privada, recordemos contadores, traemos una conciliación contable fiscal. Hay ingresos fiscales o ingresos contables, es algo muy similar. Tenemos la cédula de modificaciones presupuestales a nivel de partida específica del gasto, con su respectivo documento de autorización. Es una cédula en la cual se presentan las variaciones, pero principalmente las justificaciones de las ampliaciones o las reducciones. De información programática, los estados por categoría programática, es por los diferentes tipos de programas. En aspectos de disciplina financiera, es un estado de situación financiera. Ya tenemos en lo contable un estado de situación financiera. Este es el mismo, pero tiene un nivel
de detalle más específico y lo traemos en los formatos también del CONAC. El informe analítico de deuda y otros pasivos, el informe analítico de diferentes obligaciones financieras, un balance presupuestario que muestra prácticamente la comparación entre el ingreso y el gasto en los diversos conceptos que establece el formato. En disciplina financiera también tenemos el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con una clasificación por objeto del gasto. Es similar, pero aquí ya traemos lo que es gasto etiquetado, no etiquetado, con una clasificación mayor. El mismo estado analítico del presupuesto de egresos con una clasificación administrativa, con una clasificación funcional y una clasificación de servicios personales por categoría. Importante, tenemos una guía de cumplimiento. Ya ven que hacemos la información del CEBAC, que periódicamente nosotros presentamos el nivel de cumplimiento de nuestras obligaciones en términos de contabilidad gubernamental. El estado de Guerrero ha ido incrementando su nivel de cumplimiento, pero aún se encuentra muy por debajo de lo que están manejando otras entidades federativas. Ahí el reto es presentar en nuestras páginas de internet la información que por obligación nos corresponde subir. En materia de ley de disciplina financiera también tenemos guías de cumplimiento. Son las que tendríamos que estar atendiendo para ver de qué manera nosotros, si nos falta algo, ponerle fecha, ponerle un plazo para establecer el compromiso de que lo logremos realizar en los tiempos que se requiere. De obra pública, no es mucho, afortunadamente ya es obra pública, lo fuerte viene en cuenta pública. Tenemos el programa de inversión anual en obras y acciones. Ojo, aquí los totales tienen que corresponder con los techos financieros. Entiendo que no se alcanza a ver, pero bueno, que cada techo financiero que tenemos para obra pública, los totales los podamos ver reflejados en este reporte. Una obra puede tener mezcla de recursos. Entonces, una obra pues tendríamos que estar clasificando qué tipo de recursos son los que le inyectan, los que le aplican. Cuidado, cuando hagamos eso, veamos que los conceptos de obra que le aplican, realmente los podamos tener perfectamente identificados para poder compararlos en los reportes de avance físico-financiero. Un ejemplo, si este edificio fuera una mezcla de recursos, la losa, si la quiero utilizar con diferentes mezclas, sería un tanto complicado por los volúmenes que maneja el concepto. Si pudiera entonces utilizar que la losa lo utilicé con un fondo y la demás estructura la usé con otro fondo. Es donde entiendo que se puede hacer una separación de los conceptos para que podamos ver entonces físicamente el avance y contablemente también esté así distribuido. Es donde a veces cuando mezclan con rubros y un solo obra es homogénea, es un tanto más complicado. Por ejemplo, una pavimentación, pues es una sola. Pues a lo mejor ahí tienes que abarcar, decir, de tal tramo a tal tramo, lo utilicé de tal fondo y de tal tramo a tal tramo con otro fondo. Pero tienes que hacer una separación de tus expedientes. ¿Por qué? Porque tienes que justificar el gasto para cada tipo de fuente de financiamiento. Una relación actualizada de los convenios u acuerdos celebrados con instancias de gobiernos. Las que hubieras, ahí las seleccionas. Los reportes de avance físico-financieros. Dijimos que era poca datos de obra, pero la verdad con esto tienen para entretenerse. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esta información es coincidente, o sea, corresponde, es congruente el avance financiero con el avance físico, pero cuando no coincide, está bien laborioso que las personas puedan ver en dónde está la situación
que genera esa diferencia. Decíamos, si las personas de obra no entregaron los reportes que le permitan al área contable registrar el avance de la financiera de esa obra, pues va a quedar, por un lado, un avance alto y financieramente un avance lento o bajo. Imagínense que hubiéramos al revés. A lo mejor financieramente la obra ya está pagada, pero en el avance físico todavía no se concluye. ¿Pudiera ser? Pues sí, a lo mejor. Los recursos ya los pagamos y sí, pero están en bodega el material. O a lo mejor ya le pagamos al contratista y el contratista no ha liberado. Entonces, son situaciones difícilmente se llegan a dar, pero si se llegan a presentar es una situación bastante compleja. Entonces, estos reportes no hay que generarlos nada más cada vez que se quiere entregar el informe. Son reportes de una revisión hasta semanal, si ustedes me lo permiten. Una revisión muy, muy constante, que veamos que esos avances de la obra realmente se estén cumpliendo en los términos que se estableció. Y de tal forma que esta revisión nos permita identificar también en qué registro contable lo podemos encontrar. En el aspecto de desempeño hemos tenido la visita de varios funcionarios públicos que se han acercado con nosotros para ver lo que se requiere para el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera. Y hay cosas que son muy parecidas, a veces cambia una cosita y hay que tener cuidado cuando los despachos externos, sobre todo en área de desempeño, presentan cosas que se ven muy parecidas, pero no son iguales. Hay que evitar que copien información de un ayuntamiento y nos los presentan como propio solo para cumplir. Y en el aspecto de desempeño, pues sí requiere un trabajo de planeación y programación bastante arduo, bastante laborioso, no es fácil, pero requiere un proceso. Hay que contar con un sistema de evaluación. Así como el sistema de contabilidad nos ayuda a cumplir con muchos reportes, si no tenemos un sistema para evaluación al desempeño, va a ser más complicado poder ver los avances de esos programas o generar un presupuesto basado en resultados y sobre todo la metodología que se requiere. Así pues, para el presupuesto de ingresos, tenemos que presentar el presupuesto de ingresos aprobado y el modificado, anexando copia certificada del acta de cabildo. Importante, que esta acta muestre los niveles de detalle que correspondan. En el presupuesto de egresos, similar, tu acta de cabildo en copia certificada de lo aprobado y de lo modificado. El presupuesto de egresos que venga con una base de clasificación mensual, y hay un formato específico. Un presupuestación con base en resultados. Nos dice que debe de estar elaborado con base en la metodología de indicadores para resultados. Y esta matriz de indicadores para resultados lo elaboramos con base en una metodología que se ha venido utilizando a nivel federal. Se llama la metodología del marco lógico. No es de la noche a la mañana, hay que ver ahí cómo se elabora esta metodología. Nos recomiendan apoyarnos con los que ha emitido la Secretaría de Hacienda, el propio Coneval, para poder ver árboles de problemas, algo que nos permita ver cómo vamos a atender la demanda de la sociedad, cómo generamos un servicio. Y si lo generamos, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la población objetivo? Si no tenemos presente hacia quién canalizamos un determinado programa, pues este programa puede no ser el adecuado. ¿Cuántos programas gubernamentales no hay? Y estos son tirados a la basura. ¿Por qué? Porque en el diseño de la política pública no fue visto de qué manera atacábamos el problema. Hay que focalizarlo y de esta manera poder identificar hacia dónde va nuestro esfuerzo. Y por eso hay una matriz de indicadores dentro de esta metodología que tiene que ver con los aspectos que tienen que ver en cuáles son las actividades que nosotros realizamos para generar esos bienes y servicios que se convierten en un componente.
Esos bienes y servicios nos ayudan a poder cubrir un objetivo institucional y el propósito para el cual creamos ese recurso. Y cada uno de estos aspectos tiene un indicador y lo estamos midiendo y lo estamos verificando. Estos indicadores se alimentan en los presupuestos basados en resultados y en los programas operativos anuales. Nos piden un programa operativo anual. Que venga un acta de cabildo en el cual se autoriza el programa operativo, y si se modificó, que lo más seguro es que se va a modificar, así como tenemos un presupuesto de egresos que lo más seguro es que se modifique. ¿Por qué lo más seguro? Es porque sobre la marcha vamos nosotros haciendo las adecuaciones, los ajustes que corresponden. Así pues, entonces tenemos un presupuesto modificado con su acta de cabildo. ¿Cuál viene siendo el documento? Pues lo traemos en los formatos que establece más adelante el reporte de avance, o bien nos dice, hay que ver lo que nos señala la ley 454 de presupuesto y disciplina fiscal. Los lineamientos nos dan los artículos específicos, esto es solo un resumen. Que nuestro programa operativo señale las metas, las obras, acciones o actividades que le correspondan. En el reporte de avance, este es el modelo del reporte de avance, es bastante laborioso, es mucha información, pero hay que contemplar que si no tenemos la matriz de indicadores para resultados, pues va a ser muy complicado el poderlo preparar o elaborar. Nos señala los lineamientos que nos recomiendan que tomemos en cuenta la normativa de Coneval o de la propia Secretaría de Hacienda. Nos pide que presentemos los resultados de los indicadores. Todo indicador pues que esté relacionado con nuestro programa operativo, con nuestra matriz de indicadores y con nuestro presupuesto en base a resultados. Y estos indicadores deberán ver de qué manera nosotros estamos cumpliendo con las metas y objetivos. Estos reportes de avance nosotros los podemos ver a través de los indicadores. Para ello requerimos una ficha técnica por indicador. Hay un formato que se utiliza como ficha técnica de cada indicador. Y ahí vemos las variantes que se requieren. Esta información, señores, ya la venimos utilizando en los formatos de transparencia. Los formatos que trimestralmente subimos al CIPOT, utilizamos esta información. Quien se encargue de transparencia, vean el formato 4, el 5, el 6 y el 30. Utilizamos esta información. La balanza de comprobación. Hay que ver que aquí los movimientos de la balanza no se refieren a este tipo de movimientos, por supuesto, ni a ningún otro movimiento. Se refiere a los movimientos que presenta una cuenta contable y lo que te piden es que reflejes como saldo inicial el que traes al 31 de diciembre y como movimientos los de enero a junio. Lo comentamos porque hay la manera de que tú generes una balanza de comprobación en donde te presentan como movimientos solo el mes anterior. Queremos los movimientos de enero a junio. Comparativo de egresos modificado. Tenemos un formato específico en donde comparamos el presupuesto modificado con el gasto ejercido. Si hay una variación, identificamos los porcentajes de la variación, pero aquí la parte importante es el documento fuente de información que nos permite ver por qué se generó esa variación. Un comparativo de ingresos entre lo que traemos en el presupuesto y los ingresos reales. Un resumen de programas. Este sí está más detallado, se ve fácil, pero implica todos los programas que traigamos en el ayuntamiento con la clave, con el nombre del programa, si el monto original, la estructura, las metas programadas y hacia dónde fue canalizado este recurso para atender una población objetivo. La situación de los programas autorizados, con una clasificación funcional, la descripción de la inversión y los porcentajes de avance. Este es continuo, nada más se ve así, pero es un poco más largo. Información de desempeño. Nos piden documento del diseño de programas institucionales para la prestación de servicios, como puede ser en caso de servicios de limpieza, de agua potable, de alcantarillado, los servicios que tenga a bien contemplar el ayuntamiento
¿Cómo vamos a atacar, cómo vamos a atender ese tipo de servicios? Y es a lo que se refiere, un programa. ¿Cómo se diseña un programa para dar atención a la igualdad de género? Es un aspecto que la Constitución ya contempla y que requiere una atención específica por parte de los ayuntamientos municipales. La evidencia del órgano interno, ya lo tenemos creado. Si no se ha creado, señores, en términos de lo que establece la ley, la invitación es créanlo, o sea, no que se lo creen, hay que crearlo en términos de lo que señala el marco normativo. ¿Por qué es importante? Porque el órgano interno de control puede aplicar sanciones y va a ir en contra de un servidor público. Para evitar que nos ataquen o combatan o impugnen las resoluciones del órgano interno de control, hay que buscar que esté autorizado por el cabildo, por la mayoría que requiere, que se haya hecho la convocatoria. O sea, si no se hizo, pues, y ya, bueno, pues hay que hacerlo. Ya en la reunión anterior que tuvimos con ustedes, que fue para cuenta pública, hicimos énfasis en ello. Lamentablemente nos informaron que hay ayuntamientos que no han cubierto el trámite legal que se requiere, que el proceso para la selección no se atendió. Entonces la invitación es, ya eso ya se tuvo que haber hecho el año pasado, pero por alguna causa no se cubrió. Señores, la invitación es, realícenlo, porque la complicación la tiene el ayuntamiento cuando el órgano interno de control quiera actuar y deje en aspecto de vulnerabilidad las resoluciones que pueden ser atacadas de origen. Esa es la invitación. Nos pide que para desempeño mostremos las acciones o los resultados obtenidos, además de la existencia de sistemas. Recordemos que el órgano interno de control también tiene la atribución de auxiliar, apoyar al órgano de fiscalización cuando la Auditoría Superior del Estado le requiera que intervenga en determinados aspectos. La evidencia de la existencia de la instancia técnica de evaluación. Nos preguntaban hace ratito, bueno, hay que presentar acta de cabildo donde se dio la autorización, el programa de trabajo y los reportes e informes de las evaluaciones. Plan municipal de desarrollo, es algo que ya contamos, hay que presentar el documento que tiene el ayuntamiento. Para los ayuntamientos con más de 25,000 habitantes, los estados analíticos del ingreso y los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, que ya vimos que lo pide en el aspecto presupuestario. Son los mismos, sí, lo mismo que presentamos en el legajo 1 de aspectos contables, va a venir esta información en el legajo de evaluación del desempeño. ¿Es la misma información? Sí, ahí les pedimos comprensión porque las dos áreas lo requieren para la revisión que les corresponde. Por clasificador por objeto del gasto, económica, administrativa y funcional. Y para todos los ayuntamientos, y solo para los que tienen una población entre 5 y 25,000, les aplica un estado que es el clasificador por objeto del gasto. La retención del 5 al millar de inspección y supervisión retenida, los contratistas que se pagaba a finanzas del Estado, ya no se está realizando, ¿sí o no? Bueno, tenemos una ley de obras públicas que nos señala que tendríamos que hacer la retención del 5 al millar. Esta retención, hasta donde yo sé, lo estaba observando la Federación porque lo estaban entregando a Cefina y lo que pedía la SF era que lo tenían que entregar a la TESOFE. Entonces, en el curso anterior que fue para obra pública o para fondos de infraestructura, lo que se señaló es que ya no existe la obligación de hacer la retención del 5 al millar, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y los Servicios del Estado de Guerrero. ¿Ok? Entonces ya con eso hay que abstenerse de hacerle esa retención, pues que viene a contribuir a mejores precios, porque esos precios el proveedor pues los estaba repercutiendo hacia nosotros de una u otra forma. Sí, me lo tienes que retener, bueno, pues yo no lo voy a perder, yo te lo aumento en el precio. ¿Qué pasa si un síndico le manda un oficio a tesorería para que le esté pasando información
y no haya respuesta. Mientras no tengamos las reglas, pues cada quien empieza a buscar la forma de hacer su trabajo. Y es lo más natural, lo más sano. Oye, yo requiero esta información, necesito que me la entregues. Que no nos espante que nos las pidan por escrito. Aquí la petición es, atendamos pues la solicitud que nos están realizando. Ahora, sindicatura, pues en mi opinión, hay que verlo también a nivel de presidencia, porque el jefe del tesorero es el presidente. También hay que cuidar esos canales de comunicación e información, para que si no andamos brincando, cuidando pues la estructura orgánica, ¿sí? Esa es mi recomendación. Pero la principal, insisto, establezcamos los procedimientos para saber cuándo le pasa la información, con qué periodicidad la tiene que revisar, contar, porque si yo se la entrego a tiempo y ahí me la deja 2, 3 meses, oiga, espéreme pues, también cada quien tiene que hacer lo propio y que sean tiempos de acuerdo a sus propias necesidades. Créanme que considero que esto va a ayudar muchísimo a que cada quien en el ámbito que le corresponde. Oye, no me la pasaste, entonces sí, empiezo a actuar y yo me empiezo a deslindar de responsabilidades. ¿Por qué? Porque ya hay un procedimiento autorizado, publicado, conocido por todos y no le importó y te lo brincaste. Ah, bueno, pero ya hay una situación de irregularidad. Las normas internas son para cumplirlas, igual que las que venimos por una ley. Si tenemos una ley, es para cumplirla. Y una norma interna también es para cumplirla. Pero ojo, las leyes no son nada más dadas a conocer por el Ejecutivo así de manera directa. No es un decreto, es un proceso legislativo que corre su trámite. Una iniciativa de ley, la revisión, la aprobación, la publicación, la fecha de vigencia. Es un proceso para la emisión de una ley. Para un reglamento interno también es un proceso. Señores, cuidemos esa parte en que involucremos a las personas a las que les puede afectar, tomémoslas en cuenta, démosles la oportunidad para que lo puedan revisar, analizar, antes de decir, ahí te va y a como te vaya. Consénsenla, vean que es funcional, que no tiene que ser modificada de la noche a la mañana, que realmente pueda operar. Esa es la recomendación. No hay respuesta, bueno, pues hay que buscar los canales de comunicación adecuadas y cada quien, créanme, que va a funcionar mejor. Y dijera otra vez el contador, no esperen que aquí le van a dar la solución. Oye, de veras, estamos en una situación de respeto institucional. Y nadie puede llegar a decirte, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque ya existe una madurez política, una responsabilidad como servidores públicos. Entonces, cada quien ya debemos de saber que la ley está ahí y que nosotros tenemos que hacer lo propio para hacerla cumplir. Dice, como titular del órgano de control, ¿quién o quiénes son mis jefes inmediatos? Híjole. Pues bueno, tenemos una estructura orgánica. ¿Sí o no? Por favor, si el contralor no está en la estructura orgánica, algo raro está pasando. Vean la estructura orgánica y ahí te va a decir quién es tu jefe. Seguramente estás a nivel de presidente municipal y el presidente tiene una estructura orgánica arriba que es el cabildo. ¿Sí o no? No dependes ni de tesorero, no puedes depender del tesorero. Si tu estructura orgánica dice que dependes del tesorero, algo raro está pasando. ¿De quién más pudieras depender? Del director de obra, ¿no? De regidores. ¿O de quién más pudieras depender? Quiero entender la pregunta. Cuando envío oficios de información a las diferentes áreas y hacen caso omiso, ¿hasta dónde puedo sancionar a dichos responsables? Ok. Envías oficios de información, les mandas información. Sugerencia, control interno, no les mandes información. Si al caso puedes pedir información, pero si pides información, tiene que ser con base en un programa de trabajo. ¿Qué quieres revisar? ¿Qué vas a revisar? Pues, ¿cuál es el objeto de la información que tú vas a tener en tus manos?
Y esto no puede ser nada más así porque sí. En mi opinión, tu programa de trabajo establece cuáles son tus alcances. Y en mi consideración, esto tendría que venir cuidando la estructura organizacional. El presidente municipal es el que te tendría que dar la atribución y tú puedes pedirla por instrucciones del presidente o el propio presidente pide que se te la manden al órgano de control. Esa es mi recomendación. Pero no nada más pidas por pedir, porque entonces vas a saturar a las áreas en que nada más te están llenando de datos y que más bien queremos que lo que pidas realmente lo utilices, lo aproveches, lo investigues, lo revises, todo lo que tú quieras hacer, pero con base en un programa. Sugerencia, por supuesto. Ustedes tienen su programa de trabajo y ustedes ven cómo lo abarcan. Pero decíamos, dudo que tengas la capacidad para poder ver un mundo que tienes bajo tus atribuciones. Por eso el programa es muy específico. ¿Qué puede hacer si síndico y cabildo? No, ¿qué se puede hacer si síndico y cabildo para que quieren aumento, para que firmen la cuenta pública? Pues la verdad, hasta yo me anotaba, si así fuera. ¿Quién? ¿Sí o no? Dice, ¿qué se puede hacer para que firmen si quieren aumento? Pues querer aumento todos queremos, ¿sale? Sale. Para empezar, ya de ahí todos estamos de acuerdo. Si queremos dar un aumento, ¿qué tendríamos que hacer? Dice que ningún sueldo o prestación puede estar, lo voy a repetir porque ya tengo más gente que en la mañana llegó un poquito más tardecito. Todo sueldo, salario o demás prestaciones tiene que estar establecido en un presupuesto de egresos, ¿sí? Y el presupuesto de egresos debe de contemplar los tabuladores de salarios. Esos tabuladores nos presentan los conceptos del gasto a los que puedo darles y señalan un monto mínimo y un monto máximo. Entonces, primer punto, tendríamos que modificar el presupuesto y saber a qué partidas del gasto le tengo que quitar para poder dar un aumento. Tenemos que meterlo aquí, dentro del límite de las percepciones ordinarias. Pero como entiendo que no es ordinaria, me voy a las extraordinarias. Si estás dentro del límite, prueba superada, ¿sí o no? En cuanto a primer tabulador, estás dentro del máximo de prestaciones, ¿sale? Segundo paso, ningún monto, ninguna remuneración puede estar distinta a lo que señala tu presupuesto. Nada por debajo de la ley. Todo lo que lo debes de dar debe estar sujeto a una comprobación. No, esto ya no. Quitamos. Tu presupuesto es la base para que tú puedas ejercer los recursos. Si tú bien tienes la posibilidad de dar un recurso, tienes que hacerlo en términos de lo que esté autorizado. Ninguna partida del gasto se puede aplicar a algo que no esté debidamente sustentado en un presupuesto. La consideración es, hagan bien sus presupuestos y planeen todo lo que se requiere para que esté debidamente aprobado. La cuenta pública, ya sabemos quién firma la cuenta pública, no la firma el cabildo, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué me tendría que preguntar algo que no tiene la obligación de firmar? Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo la atención brindada. Yo me voy muy contento y satisfecho y agradeciendo la confianza que tiene el Auditor Superior del Estado para estar frente a ustedes. Muy amable.